Este pelotito lo voy a poner a coser. Mi nombre es Sesha Ubau, yo soy nicaragüense, soy cantautora, soy psicóloga, me dedico a hacer canciones que aporten al bienestar emocional de las personas y aquí estoy. Yo empecé en la música muy pequeña, yendo a clases de piano. Mi mami me inscribió a clases de piano porque también miraba como mucho interés de mí. Yo era muy chiquita y miraba televisión y miraba Ritmo Son Latino, Telehit. Entonces yo imitaba a estas divas del pop de los 2000, Thalía, Paulina Rubio. Fui creciendo y empecé a través de mi papá a interesarme mucho por la literatura. A los 13 años empecé a hacer poesía y fue hasta que entré a la universidad que empecé a escribir canciones. Creo que desde un inicio estaba muy claro para mí que lo que yo quería era hacer música que tuviera un contenido social. Todavía no tenía muy claro que fuera un contenido terapéutico, pero sí social, que pudiera comunicar algo de la realidad. Porque yo crecí con esa influencia. O sea, mi influencia principal ha sido Salvador y Katia Cardenal. Un fuego me llama, lo siente mi alma que expande, que estalla y me pide un grito, me pide conciencia, que suelte mis nudos, que desobedezca. A veces lo ignoro, a veces molesta, y cuando lo callo, deprisa me pasa la cuenta, que duele romperse, quitarse la venda, pero es en la grieta que entra la luz, que hace que amanezca, es la voz de mi ser salvaje, una loba de cuero y traje, una maga, la que sabe, la que es libre aunque el mundo estalle, es una pelea entre lo que quiero, que creo, que debo y lo que se espera, que digan mis ojos, que calle mi lengua. Yo vine a Costa Rica en mayo del 2018, justo después de unos meses de que iniciaran las protestas en Nicaragua. Vine aquí por mi seguridad. Y ha sido toda una experiencia porque además, o sea, yo no solo vine porque sí, sino que había un contexto también detrás y a nivel personal, o sea, yo tenía 20 años y yo nunca había estado fuera de mi casa, ni jamás había vivido sola, entonces aprendí a ser adulta acá. Siento que se me ha recibido de una forma muy cálida y muy cariñosa también, de una forma respetuosa en la medida de lo posible, porque también me he enfrentado a diferentes situaciones de xenofobia y de sexismo. Sobre lo que representa, por ejemplo, en el imaginario costarricense, una mujer nicaragüense. O sea, cuáles son los valores que se le atribuyen a una mujer nica y lo que se, no sé cómo decirlo, si se sobreentiende, no sé, como lo que se asume de ella a nivel sexual, a nivel de relaciones interpersonales, que es absurdo. Pero, o sea, ha sido más la gente buena y más la gente consciente, ¿no?
Entonces la idea de este concierto es iniciar con un ejercicio de reconocimiento entre el público y luego seguir con canciones y en medio del repertorio ir sugiriendo ejercicios de escritura o de pintura o que implique autorreflexión. Considero la música como un derecho humano. En principio porque va con el primer derecho humano de la Declaración de los Derechos Humanos Universales, que es la libertad de expresión. O sea, la música tiene profundas propiedades para el bienestar. Y no se trata solo de escuchar música para entretenerse, sino porque hay un mensaje de por medio, porque te sentís identificado. La música te moviliza, una gran forma de comunicar lo que pasa, una gran forma de protestar y una gran forma de proponer, en especial proponer. Ya está subiendo la gente. Es muy especial este concierto porque todas son mujeres y muchas vinieron con sus abuelas, las dos abuelas y sus mamás. Estoy nerviosa, estoy nerviosa por eso. Sí, me considero una defensora de los derechos humanos con la música. Me tomó tiempo verme como tal, porque también, digamos, para mí dentro de lo que es ser una defensora o defensor de derechos humanos, o sea, lo que yo tengo en mi mente es las personas que están en las calles y que están activamente en protestas. Yo, y también en gran parte por mi seguridad, he decidido no estar, o al menos no en Nicaragua, pues no hacerlo en la calle. Sin embargo, al final del día digo, sí, soy una activista también. Una activista por el feminismo, una activista por la salud mental, una activista por la vida. Y mi enfoque ha sido que las personas, a través de mis canciones, puedan conectar con su poder. ¿Alguna ha estado ya en un concierto taller? ¿Primera vez? Es mi primera vez también. Bienvenidas a todas. Todas están aquí, todas conmigo, todas están en mí desde el ombligo. Todas están detrás de mi espalda, saben acompañar en la distancia. Yo llevo 6 años en Costa Rica y siento que hasta ahorita estoy empezando a integrarme. Me he adaptado y eso ahí tuvo también mucho que ver la pandemia, porque claro, digamos, yo vine acá y también estaba como entrando, saliendo, tocaba en Guatemala, tocaba en Colombia y así, y la pandemia me dijo, bueno, mi muchachita se me queda quieta, y eso también me hizo pensar, reflexionar, bueno, date la oportunidad de conocer este país. Creo que también mucho usamos esta palabra resistir y sobrevivir, pero hay todo un mundo más allá de resistir y sobrevivir, o sea, sobrevivir también es andar como a media o con lo que te queda de tu humanidad ante la vida y con ciertos procesos y también con acuerpamiento de otras personas te das cuenta de que puedes ser un superviviente, ya no estar sobreviviendo. Si se sienten cómodas con la persona que tienen enfrente o si están en tríos también, qué bonito, pueden juntar las manos. Junten las manos, muy bien. Quien se sienta cómoda puede cerrar los ojos y solo va a escuchar mi voz. Pueden pensar
esas huellas dactilares? ¿Quiénes más de su familia pueden compartir esas huellas o esas líneas en la palma de la mano? Piensen en la mamá de esa persona que tienen enfrente. ¿Cómo pudieron ser las manos de esa mamá? ¿Cuánto tuvo que hacer con sus manos para que esa persona esté hoy aquí? Sí, me veo regresando a Nicaragua. Hay muchas cosas que quiero hacer antes de eso, pero, o sea, yo quiero volver a Nicaragua a aportar, ¿sabes? Tienen que suceder cosas para mi seguridad y mi bienestar. Y yo creo que 30 años, creo yo, ¿verdad? Espero. Es como aterrizado para decir, bueno, regresemos y vayamos a desarrollar proyectos, a desarrollar oportunidades, a dar becas, a desarrollar concursos de creación e invertir. Y veremos qué pasa, pues. Veremos qué pasa. Sana este país, sana mi casa, sana mi espíritu.